no fue obra del crimen organizado, tampoco un rapto con motivaciones económicas o extorsivas. Fue un secuestro realizado por un cartonero, uno con antecedentes alarmantes. Lo que en un primer momento parecía un caso más de desaparición, rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo. Una historia atravesada por la pobreza extrema, las fallas judiciales en casos de abuso y la débil protección de los infantes. En este video vamos a reconstruir el caso de Maya Yael Veloso, secuestrada durante la pandemia del COVID-19 y durante una acuciante crisis económica en la Argentina, agravada por la propia crisis sanitaria. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Para entender el caso Maya, primero hay que mirar el contexto. Argentina venía de atravesar el 2020, uno de los años más difíciles de su historia reciente. La pandemia del COVID-19 no solo generó una crisis sanitaria, sino también una crisis económica profunda. El aislamiento prolongado, la pérdida de empleos y la inflación golpearon especialmente a los sectores más vulnerables. Muchas familias quedaron sin ingresos estables y otras directamente terminaron viviendo en la calle. En ese escenario, el Estado intentaba responder con asistencia social, pero muchas veces esa ayuda no alcanzaba o no llegaba a tiempo. En ese contexto vivía Maya Yael Veloso, no en una casa como cualquier otra, sino en una situación de extrema precariedad, en carpas improvisadas con nylon, maderas y demás elementos que su familia encontraba en la calle, dependiendo de la ayuda diaria. Este detalle no es menor, porque es justamente esa vulnerabilidad la que permitió que el secuestrador se acercara. El 15 de marzo de 2021, Maya, de 7 años en aquel entonces, fue sustraída del barrio porteño de Villa Lugano en bicicleta por Carlos Alberto Savans, un cartonero que hacía un mes mantenía contacto con su familia. No hubo violencia, no hubo forcejeo, no hubo gritos. Savans se había ganado la confianza del entorno. Solía acercarse, compartir tiempo con la familia, llevar comida o golosinas. Ese día pidió permiso para llevar a Maya de paseo y no volvió. Ese fue el inicio de una búsqueda desesperada. Te hago una pregunta, Fito. Sí. El tipo este tenía relación desde hacía cuánto con la mamá de... Un mes. Un mes. Desde un mes. ¿Que vos crees, Fito, que son todos actos preparatorios que fue haciendo sin duda, en busca? Sin duda. Generó una relación de confianza. Sí, claro. Ahora... sí. El modus operandi fue claro. No fue un secuestro impulsivo, sino un proceso de acercamiento progresivo. Savans construyó una relación previa, se volvió alguien familiar, alguien confiable. Respecto al motivo, no hubo una única explicación clara en el momento, pero los antecedentes del acusado y su comportamiento posterior hicieron sospechar de una intención vinculada a delitos sexuales. Esto encendió aún más la alarma social. Uno de los aspectos más duros del caso fue la situación en la que vivía Maya. Su familia se encontraba en una situación de calle prolongada. Vivían en carpas, con acceso limitado a servicios básicos y dependiendo de la asistencia social. Además, la madre de Maya, Estela Leonor Veloso, tenía problemas de consumo, lo que complejizaba aún más el entorno familiar. Mi hija no la regaló, mi hija no la dio. Hacer, como ellos dicen, drogadita, sí, es drogadita. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como si fuera... Pregúntenle a todo. Esto no implica culpabilizarla, pero sí entender el contexto, una combinación de pobreza estructural, falta de contención estatal y dificultades personales. En ese escenario, las redes de cuidado eran débiles, y ahí es donde figuras externas, como Savans, podían ingresar fácilmente en la dinámica cotidiana. Contanos, este hombre, ¿cuándo aparece en este lugar y cuál es el vínculo que tiene con ustedes? Amigo, amistad. Un día lo encontré en un marquete. Hola, doñita, ¿cómo anda? ¿Viene usted? Y bueno, engatusó, todo el tiempo engatusó. Me compró. Con su amabilidad me compró. El caso puso en evidencia una pregunta incómoda. ¿Dónde estaba el sistema de protección de la niñez
antes de que esto ocurriera. Carlos Alberto Savans no era un desconocido, era un hombre que se movía en la misma zona que Maya y su familia. Se dedicaba a juntar cartón y tenía un vínculo frecuente con ellos. Pero lo más preocupante no era su cercanía, eran sus antecedentes. En 2020 había sido denunciado por abuso sexual contra una niña de 4 años. Esa causa, sin embargo, no había avanzado de manera efectiva. Además, surgieron testimonios de familiares que hablaban de conductas abusivas previas, incluso dentro de su propio entorno. Es un enfermo, un violento, no importa nada, siempre con menores, él violó a mis hijas. ¿Cómo dijo, perdón? ¿El qué? Él violó a mis 2 hijas. Ah, violó a sus 2 hijas. Sí. Es decir, no era la primera señal de alerta. A pesar de eso, seguía libre. Y no solo libre, sino en contacto con menores. Este punto fue uno de los más cuestionados del caso. ¿Cómo alguien con ese historial podía seguir así sin ningún tipo de control? Una vez denunciada la desaparición, se activó un operativo policial masivo. Asimismo, se activó la Alerta Sofía, un sistema de difusión de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados previsto para casos de extremo riesgo, llamado así por el caso de Sofía Herrera, desaparecida en septiembre de 2008 en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Durante 3 días, la búsqueda de Maya y su captor fue intensa y constante. Uno de los elementos clave fueron las cámaras de seguridad. Se necesitaron aproximadamente unas 37 para reconstruir gran parte del recorrido. Se descubrió que Savans se había llevado a Maya en una bicicleta negra playera con un cajón de plástico adosado a la misma, con el fin de trasladar a la niña. Savans y la menor recorrieron más de 60 kilómetros hasta la localidad de Luján. Las imágenes mostraban algo inquietante. El trayecto no fue oculto, pasaron por calles, rutas y espacios públicos. Esto permitió a los investigadores seguir su rastro casi en tiempo real. En medio de la investigación y la búsqueda, la policía bonaerense detuvo en el partido de Moreno a un primo de Savans, tras un llamado al 911 que alertó de su presencia en el cruce de las calles Ñandutí y Chopin. El hombre, llamado igual que el verdadero implicado, cargaba con un pedido de captura por el delito de encubrimiento en una causa de trata de personas emitido por el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Germán Santamaría. A las pocas horas, tras comprobarse que no se trataba del captor de Maya, fue liberado. El caso explotó en los medios de comunicación. Durante esos días, prácticamente todos los canales cubrían la búsqueda en vivo. Cada pista se analizaba al instante, cada imagen se repetía una y otra vez. Pero esta exposición también generó críticas. Algunos señalaron que se estaba cayendo en la espectacularización del caso, mostrando en exceso la vida privada y la situación de vulnerabilidad de Maya. En paralelo, el tema llegó rápidamente a la política. Se debatió sobre la responsabilidad del Estado, la falta de intervención en casos de niñez vulnerable, el funcionamiento de la justicia ante denuncias previas. El caso fue utilizado por distintos sectores para reforzar sus posturas. Unos apuntaban a la desigualdad social, otros a la ineficiencia institucional. De cualquier modo, quedó claro que no era solo un caso policial, era un reflejo de problemas estructurales. El 18 de marzo, 3 días después de la desaparición, Maya fue, afortunadamente, encontrada. El llamado de una vecina de la ciudad al 911 fue determinante. La menor estaba en Luján, junto a Savans. La nena estaba viva, tenía frío, hambre, pero no presentaba lesiones graves en ese momento. La noticia generó alivio en todo el país. Savans fue detenido en el lugar. Maya, por su parte, fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde fue revisada por una médica legista del Cuerpo Médico Forense de Mercedes y en donde se comprobó que su estado de salud era bueno. El caso pasó entonces a la etapa judicial, donde se imputó a Carlos Alberto Savans por la sustracción de la menor y se investigaron otras posibles responsabilidades. Aunque el desenlace fue positivo por el hallazgo de la menor sana y salva, el daño y las preguntas ya estaban instaladas. El caso de Maya Veloso dejó muchas enseñanzas
pero también muchas deudas. Mostró cómo la pobreza extrema puede exponer a los niños a riesgos enormes. Evidenció fallas en el sistema judicial que no actuó con contundencia ante denuncias previas y puso en discusión el rol del Estado en la protección de la infancia. También dejó en evidencia el poder de los medios, su capacidad para visibilizar, pero también para generar tensión y debate. Y quizás lo más importante, nos obligó a mirar realidades que muchas veces se ignoran. Y aunque May apareció a un tiempo después, la pregunta sigue siendo: ¿cuántos otros infantes o adolescentes viven en situaciones similares sin que nadie los ampare?